Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal Joker Paz Mundial. Vamos con un boletín de informaciones y vamos a ir primero de la mano de Donald Trump. Vamos allá, amigos. Hasta hace pocos días, el modelo a seguir era uno solo, la globalización. Pero desde el triunfo de Donald Trump y el Brexit, la palabra de moda es el antónimo de desglobalización. Durante casi medio siglo, el mundo solo escuchó hablar de la ventaja de la apertura y el libre comercio. Este discurso adquirió toda su fuerza cuando hace 25 años se disolvió la Unión Soviética. Parecía que iban a caer todas las fronteras en el mundo, hegemonizado por Estados Unidos. Sin embargo, las cosas que nos prometen eternas también terminan. Esto ya sucedió al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, que puso fin a 40 años de entendido crecimiento de comercio internacional. En un artículo publicado en The New York Times, Ruchin Sahar analiza la recurrencia de estos ciclos de apertura y de proteccionismo y señala que no se trata de periodos cortos, sino que abarcan décadas de historia. La brutal contracción provocada tras el fin de la Primera Guerra y de la Gran Depresión de 1929 redujo el comercio mundial a solo un 10% del Producto Bruto Global, cuando en 1914 era del 30%. Los emigrantes a Estados Unidos, que llegaban al millón por antes de 1914, se redujeron a unas pocas decenas de miles al finalizar el conflicto bélico. Después de 1945, la rueda volvió a girar, y en 1970 el comercio mundial logró recuperar los niveles de 1914 y desde entonces se duplicó llegando al 60% del producto global. Pero a partir de 2008 empezamos el camino inverso. El comercio mundial cayó al 55%, el flujo del capital se redujo al menos del 2% del Producto Bruto Mundial, cuando había llegado a ser el 16% en 2007, y la migración también se frenó a pesar de la oleada de refugiados en Europa. La migración a los países ricos se redujo a 4 millones de personas entre 2011 y 2015. Según los datos aportados por Sandman, antes de que Trump empiece a aplicar sus medidas, desde el 2011, el número de mexicanos que se han ido a Estados Unidos ha superado a los recientes llegados de 140.000. Las dos oleadas se parecen en la enorme desigualdad que produjeron y el grosero aumento en la riqueza. Entre 1870 y los años 20, el porcentaje de ingreso del 1% más rico de Estados Unidos creció hasta llegar al 20%. El sueño americano ha muerto. El obrero industrial de la zona central del país, donde solía haber una industria manufacturera, hoy tiene una calidad de vida inferior a la que tuvo a sus padres. Pero lo más que preocupa no es su retroceso social, sino que su hijo va a tener una calidad de vida inferior a la que tiene hoy. Todo lo contrario a lo que prometía el sueño americano, donde las generaciones debían estar cada vez mejor, dijo Sputnik Miguel Pons, experto en el comercio internacional. Para Roberto Conde, antiguo vicecanciller uruguayo y experto en materia de integración, Trump recogió el voto de ese cinturón desindustrializado como consecuencia de la deslocalización de las empresas. En los últimos 25 años se han perdido unos 6 millones de trabajos industrializados bien remunerados, explicó. La llegada de Trump al poder muestra un claro rebrote de los movimientos de desglobalización. Confirma lo que viene sucediendo en Europa con los partidos antisistemas ultranacionalistas. Hoy en día tiene un discurso proteccionista y aislacionista, como el que Trump en un discurso antiglobalizante, dijo a Sputnik Damian Jakovich, licenciado en geopolítica. Trump aseguró que ni un país ni su gente se podrá
pies de falso canto de la globalización. Para Jakubowski, su llegada al poder indica el principio del fin para los partidos tradicionales, con los que la población de Occidente siente un gran descontento. La crítica de Donald Trump al Tratado Transpacífico de Libre Comercio TPP, por sus siglas en inglés, el acuerdo firmado por 12 países de la cuenca del Pacífico, fueron una de las claves de su victoria. En su discurso de aceptación de la candidatura, en junio, había dicho que el TPP será el golpe de muerte para la manufactura estadounidense, porque abría aún más nuestro mercado a los especulan agresiones con las divisas y hará más fácil a nuestros competidores enviar bienes baratos subsidiarios a nuestros mercados, obligando a los trabajadores de Estados Unidos a competir con los de Vietnam, uno de los países con los salarios más bajos de la Tierra. El anuncio del nuevo presidente electo el 21 de noviembre de que retirará a Estados Unidos del TPP se realizó justo un día después de que el presidente Barack Obama ratificara su adhesión a este acuerdo moribundo en la cumbre de Lima de los líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. En la declaración final de la cumbre, los líderes de APEC, que reúnen 21 países de la cuenca del Pacífico, incluyendo a Perú y Chile, se propusieron revertir las medidas proteccionistas y distorsionadoras del comercio, que debilitan al comercio y frenan el progreso y la recuperación de la economía internacional. Se abraza en el mástil de la globalización, ahora que la misma potencia que la expandió por el mundo ha decidido abandonarla. Bueno, esta era una noticia que quería exponer en este boletín oficial. Y también quiero otra noticia que es algo preocupante, que me gustaría también compartir con todos vosotros, amigos, y es sobre ciertos países que parece que están buscando la independencia de Estados Unidos. Vamos allá, amigos, con esa noticia. El movimiento antiglobalización de Rusia se ha dirigido a la Asamblea General de la ONU en apoyo a decenas de movimientos independentistas de todo el mundo. La Asamblea General de la ONU debería celebrar una sesión especial para revisar el principio del derecho a la libre determinación de los pueblos, según una solicitud del movimiento antiglobalización de Rusia enviada al organismo internacional y elaborado en cooperación con decenas de organizaciones independentistas de Irlanda del Norte, Puerto Rico, Hawái y algunos estados de Estados Unidos. Nosotros mismos. Irlanda del Norte es una de las naciones constituyentes del Reino Unido. El partido Sinn Féin, que quiere decir nosotros mismos en gaélico irlandés, cree que en caso de secesión la región podría formar parte del territorio que antes de 1800 había sido conocido como el Reino de Irlanda. Sinn Féin tiene Sinn Féin tiene 29 escaños en la Asamblea de Irlanda del Norte. El Parlamento de la región y la representado en las cámaras de los comunes británicas, la presencia de los ingleses es ilegal, indeseable y su intervención en los asuntos de los irlandeses no está justificada. Reza el documento. Independentistas puertorriqueños. En el estado de Boriquén, oficialmente Estado Libre Asociado de Puerto Rico, también hay grupos que desean conseguir la independencia. Actualmente la isla tiene el estatus del territorio no incorporado, lo que significa que está gobernado por Estados Unidos, pero no forma parte de su territorio. El Estado Libre Asociado es un eufemismo creado por Estados Unidos, para evitar seguir pasando informes a la Asamblea General de la ONU sobre el Estado colonial de Puerto Rico, señaló Ramón Arturo Nenadich de Glanch, el presidente de Estado Nacional Soberano de Boriquén. En una entrevista a RT, los independentistas puertorriqueños ya mandaron en junio una petición a la Asamblea General para convertirse en un nuevo Estado soberano. ¿Y el Reino de Hawái? En el 50 grados a Estados Unidos,
Hawái también existe un fuerte movimiento a favor de la independencia. Instamos a todos los miembros de la ONU a que confirmen y defiendan el derecho del Reino de Hawái de restablecerse entre la comunidad de las naciones. También exhaustamos a todos los estados a que reconozcan al gobierno encabezado por nuestro rey Emuk-Kelin Silvar, cuya línea de sangre se remonta a los antiguos reyes de Hawái, dice la petición de estados independientes. Los estados de Texas y California alzaron voces a favor de poner en marcha sus propios procesos de independencia de Estados Unidos. Tras el triunfo del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales, el líder de los separatistas de Texas, Newell Smith, espera que el plebiscito de independencia se celebre en 2017. El 22 de noviembre los partidarios de la independencia de California dieron el primer paso real hacia la secesión del Estado respecto de Estados Unidos, al presentar una propuesta de votación al fiscal general de Estado. Si la iniciativa obtiene suficiente apoyo, el llamado Calexit podrá convertirse en realidad en 2019. Bueno amigos, hasta aquí toda la información que quería dar por hoy. Como siempre os digo, no olvidaros compartir esta información, darle un me gusta y sobre todo suscribiros a mi canal. Y muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo amigos. Adiós.